Hola, bienvenidos una vez más. Su servidor Rogelio Medina le quiere dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Es un gran privilegio, una vez más, volver a tomar esta clase y analizar una porción más de estos temas según los cuales encontramos que son aparentes contradicciones. Quiero que tengamos en mente el tema de hoy. Este tema que vamos a hablar es uno que se ha tratado, uno que sale a relucir, uno que constantemente está en la mente de algunos cristianos, incluso de gente del mundo religioso, que tal vez a usted le ha hecho la pregunta: ¿Jefté sacrificó su hija a Dios? Piensen en eso. ¿Será que Dios demanda o acepta el sacrificio humano? Vamos a analizar este tema. Vamos a hacer una oración antes de entrar al tema. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, nos inclinamos delante de su presencia. Le damos las gracias, Señor, por permitirnos tener un día más, por también, Padre, poder analizar su bendita palabra y temas como estos, Padre, que ha causado mucha confusión o ha causado muchas dudas en las mentes de varias personas. Amados, amado, queremos, Señor, que usted nos ayude a poder analizar este tema bajo su bendita palabra. Perdónenos, Señor, en lo que hemos fallado y ayúdenos a fortalecer nuestra fe para que así podamos comunicarlo con aquella certeza y convicción a todos aquellos que nos rodean. En el nombre de Cristo, Padre, le pedimos y le damos gracias. Amén. Bueno, amados, vamos entonces a entrar sobre este tema. Recuerde otra vez la pregunta. ¿Jefté sacrificó su hija a Dios? No sé si alguna vez usted se ha encontrado con esta pregunta o con esta duda. Tal vez alguien se le acercó a usted, o tal vez alguien se le acercó al predicador local, o a un amigo, o a una persona, o tal vez usted escuchó esta conversación llevarse a cabo sobre Jefté. Quiero que analicemos esto según lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos entonces a leer en Jueces capítulo 11, donde encontramos este tema. Voy a empezar versículo 30 al 31. Y quiero que tenga en mente qué es lo que Jefté va a hacer después, o por pedir, mejor dicho, qué es la promesa que Jefté va a hacer a Dios para obtener la victoria. Entonces, recuerdes, dice la palabra de Dios, Jueces 11, versículo 30 y 31. La Reina Valera dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Piense en esa palabra que acabamos de leer, holocausto. Continúa el texto diciendo, versículo 29 al 34, lo siguiente. La Reina Valera, otra vez, analizando el contexto, nos dice lo siguiente: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, viniere ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, su casa, y aquí que su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo o hija. Quise regresarme un poquito más y avanzarle un poco más para agarrar el contexto de lo que acabamos de ver en aquellos versículos 30 y 31. Ahora, considerando el contexto, quiero que usted y yo meditemos en lo que se acaba de leer.
Aquí se encuentra esa palabra que la Reina Valera traduce como holocausto, es la palabra hebrea olá. Esta palabra denota una ofrenda o un sacrificio que se da por fuego, y holocausto sería algo que se entrega, que se consume completamente. Esta palabra es usada continuamente, incluso si usted va al libro de Levítico, capítulo del 1 al 5, usted va a encontrar que una de las ofrendas que se mencionan ahí son la ofrenda de holocausto. Capítulos 6 y 7 vuelve a repetir las mismas 5 ofrendas y otra vez repite la ofrenda de holocausto. Esta ofrenda, una vez más, es algo que se consume por fuego. Literalmente ese sería su significado. Si Jefté, piensen esto, si Jefté tenía en mente entregar a su hija como sacrificio completo, quemado, consumido por fuego literal, a Dios, estaría violando la ley que fue dada a Moisés. Note estos pasajes que van a continuar. Levítico 18, versículo 21. La Nueva Biblia Viviente dice: no ofrecerá sus hijos a Moloc, quemándolos sobre su altar. Si lo hacen, profanarán el nombre de su Dios, porque yo soy el Señor. Quiere decir, no entregues quemando a tu hijo a una deidad, en este caso a Moloc. Levítico 20, versículo 2 al 5. Para el pueblo de Israel, cualquiera que viva en medio de ustedes, sea israelita o extranjero, que presente a su hijo en sacrificio al dios Moloc, será condenado a muerte. Todo el pueblo lo matará a pedradas. Yo mismo me volveré contra aquel varón y lo eliminaré del pueblo por haber dado a su hijo a Moloc, pues con ello habrá hecho que mi santuario sea indigno de mi presencia y habrá insultado mi santo nombre. Y si el pueblo no se da por enterado de lo que el hombre ha hecho y se niegan a darle muerte, yo mismo me pondré en contra de aquel hombre y de su familia y los eliminaré de mi pueblo junto con todos los demás que se vuelvan a dioses paganos. La versión Nueva Biblia Viviente, una vez más condenando entregar a los hijos, quemándolos a una deidad. Deuteronomio 12, versículo 31, misma versión, Nueva Biblia Viviente, dice: no debes insultar a tu Dios de esa manera. Estas naciones han hecho cosas abominables que él aborrece. Todo el nombre de su religión. Hasta han llegado a quemar a sus hijos y a sus hijas delante de sus dioses. Note el énfasis que se hace y note lo que está aclarando. El quemar a tu hijo, a tu hija, entregándola a una deidad, es algo condenable delante de Dios. Y luego Deuteronomio 18, versículo 10, misma versión, Nueva Biblia Viviente, dice: nadie debe presentar a su hijo, a su hija, como prenda para ser quemada. Tampoco se debe practicar la adivinación, la brujería, la hechicería. Note que aquí ahora aclara que nadie debe entregar a su hijo quemándolo. Anteriormente, algunos argumentarían y dirían: bueno, eso habla de Moloc, el dios de las naciones paganas. Sí, pero también lo que está enfatizando Dios es el quemar a tu hijo, el entregarlo como sacrificio vivo. Eso es condenable. Si Jefté estaba pensando en entregar a su hija en holocausto, literalmente quemarla y entregarla completamente a Dios como sacrificio humano, estaría violando esta misma ley, este mandamiento. Quedaría condenable entonces. Y como vemos aquí, cualquiera que lo hiciere moriría instantáneamente. El pueblo iría en contra de él. Ciertamente Dios no iba a aprobar esta ofrenda o este sacrificio que Jefté estaba según prometiendo, si lo tomamos literal. Y ahí es donde es importante, amados, recordar otra vez el lenguaje bíblico que se usa. Solo porque dice holocausto, no todo el tiempo en ese contexto, bajo esa situación, se va a significar literal. Aquí está hablado en sentido figurado. Y la diferencia es grande. ¿Por qué?
Porque cuando usted y yo hablamos de sacrificio, por ejemplo, decimos, ay, tengo que hacer algunos sacrificios para bajar de peso. O, ¿sabes qué? Vamos a sacrificar cierta cantidad para entregarla o para ahorrar para cierta cosa o para darla a alguna organización o para aumentar en la ofrenda. Hablamos en ese término no literal, sino figurado. Y cuando vemos el contexto nos damos cuenta que esto es lo que precisamente está usando. Jefté estaba diciendo que iba a sacrificar a un miembro de su familia para el servicio de Dios, entregarlo completamente. Vemos un ejemplo, amados, de cuando en Éxodo 38 y versículo 8 nos presenta de algunas mujeres. Dice Éxodo 38, versículo 8, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Además, Bezalel, hizo el lavamanos y su base, ambos de bronce, usando los espejos de bronce, donados por, ¿quién los donó? Las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Estas mujeres estaban entregadas al servicio de Dios, en lo que ellas podían servir. Vemos otro ejemplo en Lucas capítulo 2, versículo 37. La palabra de Dios para todos lee de la siguiente manera y nos menciona aquí a una mujer llamada Ana. Ana pudo haber sido esta mujer que estaba entregada al servicio de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Lucas 2, 37 dice, no se alejaba nunca del área del templo. Alababa a Dios día y noche con oración y ayuno. Esta mujer estaba entregada, dedicada al servicio de Dios. Pero quiero que regresemos una vez más al contexto y vamos a hacer algunas observaciones. Jueces 11, leyendo del versículo 35 ahora hasta el 39, dice lo siguiente. Entonces volvió Jefté a Mizpa, su casa, y he aquí que su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Versículo 34, perdón. Versículo 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto. Note la petición que hace la hija. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes. ¿Con qué propósito? Y llore mi virginidad. Yo y mis compañeras, él entonces le dijo, ve, y le dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras, y note otra vez, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y note aquí la última frase. Y ella nunca conoció varón. En ninguna parte de este contexto encontramos que fue entregada en sacrificio. Porque si la palabra olá se toma en sentido figurado, ¿cuál es el detalle aquí? ¿Cuál es el hecho que se hace? No es entonces literal, sino que ha sido una entrega para un servicio completo. 4 observaciones podemos hacer. Número 1. Jefté solo tenía una hija. Número 2. Esta hija, según la promesa, la iba a entregar a Dios. Esa fue la promesa. Número 3. La hija pidió, su petición fue, deja llorar mi virginidad. No lloró por su vida. No lloró porque iba a morir. Lloró por su virginidad. Ahí está la clave. Y número 4.
ella nunca se casó. Fue la última expresión que nos deja saber. Entonces, cuando vemos esto otra vez, ella no estaba entregando su vida. Ella no estaba llorando porque ella iba a morir, sino que ella estaba llorando porque no iba a casarse, se iba a mantener virgen. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué rompió sus vestiduras Jefté? ¿Qué tenía que ver eso? Es ahí donde algunos dicen, es por eso que Jefté se afligió porque iba a morir su hija. No, no es ese el caso. Es donde Números nos ayuda a entender este principio. Capítulo 27. Desde el principio usted puede leer, pero solamente vamos a leer versículo 8 y 11. Dice lo siguiente. Versículo 27 de Números, del 8 al 11. Reina Valera dice, y los hijos de Israel hablarás diciendo, note lo que va a decir Dios sobre este detalle de lo que Jefté está llorando. Y ahorita lo vamos a aclarar. Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Note que aquí está tratando con la descendencia. ¿Por qué entonces rasgó sus vestidos, Jefté? Su única hija no iba a concebir, no se iba a casar, no iba a tener descendencia, iba a ser el fin de la descendencia de Jefté. Y la heredad que él tenía iba a pasar entonces a un pariente lejano. Por decirlo así, no de sus hijos, de sus nietos, sino ni de sus hermanos, sino de sus familiares de aquellos que son sus hermanos, sus sobrinos, persona que estuviera algo que ver con ellos, con esa familia. Entonces, muy importante que cuando leemos esto, también termina el versículo 40, el contexto en sí, termina diciendo que de año en año las hijas de Israel fueron 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté, el galadita. La palabra conmemorar llama la atención. Es ahí donde algunas versiones fallan en comprender de lo que está sucediendo o traducir la palabra holocausto en sentido figurado y la traducen en sentido literal, lo cual aquí dicen se lamentaron por la desgracia de la hija de Jefté. No es lo que está pasando aquí. Esta palabra de conmemorar, según nos registra el diccionario de palabras griegas Strong's, dice que es la raíz, viene de una palabra del verbo, la raíz, que dice lo siguiente, identifica a través, da la idea de atribuir honor. Recuerde que Jefté iba a llegar su fin en su hija, su descendencia. Y entonces las hijas, las doncellas, iban a ver ese sacrificio, esa obediencia, ese honor que le estaban dando a Dios y iban a honrar a la hija de Jefté y a su familia por haber guardado ese pacto, por mantenerse en esa promesa. Un ejemplo de esto, amados, que podemos comprender con sencillez, es el ejemplo de Ana, en primer libro de Samuel, capítulo 1. Vemos que la historia allí, Ana, esta mujer que era estéril, que no podía concebir, que tenía a su esposo en el cual ella deseaba una criatura. Vemos que entonces cuando ella viene, en este caso Ana, viene al templo, viene a lo que ella puede hacer y hace una oración a Dios. Dice lo siguiente: e hizo voto diciendo, Jehová de los cielos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordareis de mí, y no me olvidareis de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Note que está diciendo, mi promesa es, si tú me das un hijo, yo te lo entrego, Señor. Obviamente,
Aquí vemos que aquí es el servicio y la claridad es similar con Jefté. Vemos aquí este contexto, primer libro de Samuel capítulo 1, leí versículos 9 y 11. Ana entonces dio a luz un hijo, ¿verdad? Llegando a concebir de su esposo. Versículo 20, versículo 24 en adelante hasta el 28 dice, después que hubo detestado, esto quiere decir que dejó de mamantar a la criatura, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio lo que le pedí. Yo pues, no te ahora va a cumplir, le dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y entrega a Samuel a Elí. Y Samuel entonces se cría en el templo y es aquel hombre que conocemos como profeta. Ana hizo la misma promesa que Jefté. Estaban por entregar a aquella persona completamente a Dios. No en sacrificio, en servicio. Amados, esto es muy importante que usted y yo entendamos. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 2 y versículo 1, que nuestra vida debe de ser entregada como sacrificio vivo. No está hablando que literalmente nos quitemos la vida, está hablando de que nuestra vida sea una vida sacrificada al Señor. Quiere decir que se limite de las cosas del mundo, que se mantenga la pureza, que pueda vivir ese sacrificio vivo delante de Dios. Amados, yo espero que esta clase le haya ayudado a usted a comprender este tema de lo que si Jefté sacrificó su hija a Dios como sacrificio humano. Podemos entender claramente que la Escritura nos confirma, no hay ninguna contradicción. Hay que estudiar, hay que analizar y hay que considerar lo que la palabra de Dios nos dice para poder concluir, darle una interpretación apropiada y correcta a lo que Dios tiene que decirnos. Su servidor